Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. En esta ocasión vamos a hacer nuevamente dos parciales de Matemática 51 para los que vayan a rendir esta semana y los que, bueno, vean este video más adelante que también les pueda servir. Espero que este video les guste. Si este material les gusta y les es útil, por favor déjenos su like y su comentario y suscríbanse al canal que es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Y bueno, vamos a dar comienzo al video de hoy. Vamos a hacer ahora este caso, vamos a ver un poco de qué es lo que nos pide, ¿sí? Donde vamos a tener lo siguiente, fíjense. En esta situación, nosotros vamos a tener que calcular una recta tangente. Fíjense que tenemos un gráfico. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso nos piden la recta tangente, o sea, solamente la pendiente. ¿Ok? Entonces yo puse acá la fórmula. La idea es decir, de la fórmula, ¿qué necesitamos? Solamente la derivada de la función en ese punto. Ojo con esto porque no se pide toda la fórmula, que ustedes despejen todo, sino que saquen el elemento que van a necesitar. Que en este caso es la derivada de esa función en ese punto. Como pasos a seguir, tendríamos que con la función encontrar la función derivada y luego esa función derivada igualarla a 15 para ver cuáles son los puntos donde la derivada vale exactamente 15, despejando una ecuación, simplemente es eso. Vamos a proceder, acá vamos a anotar algunas reglas, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si es una suma o resta de dos funciones, la derivada va a pasar a ser la suma o resta de las derivadas de ambas partes, ¿no? Si es una constante por una función, es la constante multiplicada por la función derivada. Creo que acá no hay más reglas, así que vamos a proceder. Hacemos la derivada, respetamos todas las restas, vamos a separar todas las restas una por una. Y luego fíjense, si es una función polinómica como x a la n, bajamos el exponente multiplicando y luego el exponente le restamos 1. Y si es una constante, la derivada vale 0. Aplicando esto en este caso, la cuenta nos va a quedar como la derivada que es 3x al cuadrado menos 12. Vamos a pasar al segundo punto, que es despejar la ecuación igualándola a 15. Entonces vamos a incluir ambas partes, 3x al cuadrado menos 12 menos 15, que es 3x al cuadrado menos 27. Voy a tratar de factorizarlo, sacando factor común 3, ya que 3 y 27 son múltiplos de 3. Nos queda como x al cuadrado menos 9, que 9 se puede pensar como 3 por 3, y eso termina siendo una diferencia de cuadrados. O sea, nos va a dar dos resultados, 3 o menos 3, con lo cual esos son los dos resultados puntuales, los únicos puntos donde se cumple que la recta tangente tiene esa pendiente. Ahora vamos con el segundo ejemplo, ¿sí? El segundo parcial, que acá sí nos pide la ecuación de la recta tangente completa, así que la vamos a copiar de la parte anterior. Lo que tenemos que hacer es calcular todos los elementos, ¿sí? Tanto el punto, que ya nos lo da, la imagen de la función en el punto, y luego la derivada de la función en ese punto, ¿sí? O sea, tenemos todos los elementos para hacerlo. Entonces ahora, ¿cuál va a ser la idea? ¿Sí? En este caso. Vamos a ver, el primer punto que es 4, ya lo tenemos. La imagen en 4 que simplemente es tomar el 4 y reemplazarlo dentro de la cuenta, ¿sí? Con lo cual vamos a ver cómo nos queda, ¿sí? En este caso nos va a quedar como 20 la imagen. Y luego el paso un poquito más largo, entre comillas, que es hacer la función derivada. Vamos a recordar las reglas que teníamos en la parte anterior, pero acá como es una división vamos a poner la regla de la división, que es la que ustedes estamos viendo a continuación, primero derivado por segundo sin derivar, menos primero sin derivar por segundo derivado, dividido el denominador al cuadrado. Ya los identificamos como A y B en rojo y en verde arriba. Vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Y simplemente una vez que ustedes lo tienen listo, déjenlo ahí. Vamos a ver si hace falta acomodar o no la ecuación. Yo recomendación general, si la ecuación está completa y ustedes no lo necesitan para nada más, déjenlo tal cual. Hicimos las cuentas, ¿sí? Porque el resto es simplemente reemplazar en 4 mecánicamente. Y después el resto es reemplazar todos los elementos que fuimos viendo, el punto, la imagen y demás, dentro de la ecuación. Y finalmente queda esto como la ecuación menos 6x más 44, que es la recta. También lo pueden chequear en Wolfram como Tangent Line Calculator. Si esto se los cuento como un hack, ponen la fórmula, ponen el punto y chequean si efectivamente lo que ustedes vieron está bien o no. Esto, si ustedes no tienen el examen, es una buena alternativa para resolverlo. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo, que en este caso consta de lo siguiente, ¿no? Tenemos una función, como la que ustedes ven ahí, y dice, hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de f. O sea, básicamente, en otras palabras, el problema está pidiendo casi un análisis completo de la función, que es lo que nosotros queremos tratar de ver, ¿no? Entonces, yo lo que diría en este caso es que para un análisis completo de función, a veces conviene hacer una lista de los puntos a ver, ¿no?
Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en orden cómo sería. Lo primero es calcular el dominio de f para ver si no hay puntos raros o cosas raras que haya que tener en cuenta. En segundo lugar, sí, podemos tratar de calcular, por ejemplo, directamente hallar la función derivada, ¿sí? A veces yo decía que era importante calcular las asíntotas, pero en este caso, como estamos hablando solamente de extremos de intervalo, extremos de crecimiento y demás, y no pide la imagen, no hace falta tanto, con lo cual es un paso que podemos obviar y no va a haber problema. En otros casos que a veces es importante. Luego en este caso sacar el dominio de la función derivada también es clave, ¿sí? Luego hallar los extremos, que los extremos ahora vamos a ver cómo salen. Y finalmente con Bolzano, ¿sí? Clasificar intervalos y extremos, ¿sí? Por Bolzano. Esto lo estoy recortando, ¿sí? Básicamente porque no es estrictamente un análisis completo, sino que es un análisis completo, entre comillas, asterisco. También porque básicamente faltan algunos pasos más para lo que es estrictamente un análisis completo, pero para lo que nosotros necesitamos estamos más que bien. Así que vamos a proceder. Tengan este checklist a mano, ¿sí? Primera cuestión, vamos a ver cuál es el dominio de la función para sacarnos de encima aquellos puntos problemáticos o ver dónde pueden llegar a estar las trampas, ¿no? Fíjense una cosa, ustedes acá, si miran la función, esta es una función que aparentemente no tiene cosas raras, excepto este logaritmo que puede llegar a representarnos algún tipo de problema, ¿está bien? Entonces, vamos a ver. Para lo que está dentro de un logaritmo, ya sea natural o de la base que sea, ustedes siempre tienen que recordar que si su función es un logaritmo, por ejemplo, en este caso, logaritmo de base A de otra cosa, vamos a llamarle b de x, ¿sí? Lo que está dentro de ese logaritmo tiene que ser mayor estricto que cero, ¿sí? Esta es una de las excepciones más importantes. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros lo podemos resolver planteando la ecuación, ¿sí? Y ver de ahí cómo sigue el tema, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. X al cuadrado más 7 es mayor que cero. Si esto lo despejamos como una inecuación, el 7 está sumando, lo puedo pasar restando, o sea que esto me queda x al cuadrado mayor que menos 7. Y acá voy a tener un pequeño problema. Fíjense, esto, cuando paso esto como raíz cuadrada, me queda la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Y uno dice, bueno, esto aparentemente no tendría solución, pero pensemos fuera de digamos, pensemos en the big picture, ¿sí? En la imagen completa. Lo que vamos a notar es que en realidad la desigualdad lo que está diciendo es un número cuyo módulo o cuyo cuadrado sea mayor que un número negativo, ¿sí? Y en este caso, nosotros podemos decir que todos los números reales cumplen con la condición. ¿Por qué decimos esto? Básicamente porque en este caso no hay ningún número que al cuadrado me dé negativo, con lo cual todos los números al cuadrado sí o sí van a ser positivos y por ende mayor que menos 7. Eso es un alivio porque nos dice que el dominio de nuestra función, ¿sí? Van a ser todos los números reales. No vamos a tener problema con ninguna restricción. Así que este primer punto está completo. Vamos a ver el segundo, que es hacer la derivada de la función. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver nosotros cómo nos queda, ¿sí? Vamos a hacer la derivada. Entonces, por ejemplo, vamos a derivar como lo que sabemos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una resta, así que vamos a respetar primero, como pusimos hace un rato, las reglas de la resta. 4 por logaritmo natural de x al cuadrado más 7, ¿sí? Todo esto en derivada. La derivada de x, que es un 1, 4 que puede salir afuera multiplicando, y luego tenemos la derivada de logaritmo natural de x al cuadrado más 7. Fíjense que esta es una función compuesta, así que voy a tener que usar regla de la cadena. Entonces tenemos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre, ¿sí? En este caso 1 sobre x al cuadrado más 7, y la derivada de 2x x al cuadrado más 7, que es directamente 2x, ¿sí? Por lo tanto, esta función derivada nos va a quedar como 1 menos, y haciendo la multiplicación, 4 por 2 es 8, 8x dividido x al cuadrado más 7, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? Ya tenemos la función derivada lista, así que acá no hay problema. Vamos a volver a chequear, tengamos a mano esta lista porque es importante para ir midiendo nuestro avance en el ejercicio, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, fíjense, lo que nos faltaría es sacar el dominio de la función derivada.
En este caso, si nosotros nos ponemos a pensar, el único problema que podemos llegar a tener es con esta división que no sea cero, ¿sí? O sea, no se puede dividir por cero, entonces decimos, bueno, x al cuadrado más 7, vamos a ver qué punto sí hace esa división cero. En este caso esto nos queda como x al cuadrado igual a menos 7. Y de vuelta vemos que esto no tiene solución. ¿Por qué? Mismo problema que antes, ¿no? Ningún número al cuadrado de los números reales, estoy hablando, me da negativo. Entonces, en ese caso, si este es el caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es directamente dejarlo, ¿sí? Y vamos a ver que el dominio de nuestra función derivada son todos los reales también. Por suerte, no hay problemas de asíntotas ni cosas que nosotros tengamos que preocuparnos, ¿ok? Entonces esta parte también está. Ahora viene el punto más interesante que es el 4, que es encontrar los extremos. ¿Qué pasa con los extremos? Bueno, los extremos son aquellos x0 tales que cuando hacemos la derivada en esos x0, esto nos queda igual a 0. ¿Sí? Esa sería la definición. Entonces simplemente lo que hay que hacer es igualar a 0 esta ecuación y tratar de despejar cuáles son los puntos en cuestión. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? La ecuación, todo esto igualado a cero. Fíjense que tengo este 1 sumando que lo puedo pasar, ¿sí? Restando del otro lado, o sea que en este caso esto me queda, ¿sí? Igual a menos 1. Puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados, con lo cual esto se cancela. Yo lo que diría es esto que está en división, pasarlo multiplicando del otro lado, y esto me queda como 8x es igual a 1 por x al cuadrado más 7, que todo esto termina siendo x al cuadrado más 7, y voy a pasar restando el 8x y esto me queda como x al cuadrado, ¿sí? Menos 8x más 7. ¿Está bien? Esto ustedes lo pueden resolver directamente con la resolvente, o también si están en su casa y no quieren perder tanto tiempo haciendo cuentas, pueden directamente ir a un software como Wolfram donde escriben la ecuación, escriben lo que piden y listo. ¿Sí? Recuerden siempre que en este tipo de problemas, ¿sí? Son problemas más mecánicos que otra cosa, con lo cual, nada, digamos, el foco no está tanto puesto en esto, sino que ustedes lo puedan adaptar a otro tipo de cosas y que, nada, sea accesorio lo que hagan. ¿Sí? Así que no se preocupen por ese tema. Entonces ahora vimos las soluciones, entendemos que ahora son esos dos puntos nada más con los cuales vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjense, en este caso, estos son los únicos dos puntos que son candidatos a ser extremos, ¿ok? Entonces vamos a ver, fíjense, nosotros tenemos el 1 y tenemos el 7. Y dijimos que la recta no va a tener problemas, la función no va a tener problemas en ningún punto de la recta. Nosotros hasta ahora lo que sabemos es que en esos puntos la derivada va a valer 0, con lo cual lo importante acá es entender que de analizar Bolzano, ¿sí? Lo que no es importante son esos puntos, pero además son los puntos que están, ¿sí? En el resto de los intervalos que ellos separan. ¿Ok? Entonces vamos a armarlo acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? En este caso, supongamos, vamos a tener, ¿no? Vamos a poner acá la tabla como corresponde. Yo para hacer las cuentas más rápido las voy a hacer en Excel, pero ustedes las pueden hacer también en Excel o si la quieren hacer a mano también. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos el signo que va a tener cada una de las derivadas, ¿ok? Y la idea es tratar, en la medida de lo posible, de ver qué resultados tenemos, ¿ok? En este tema, ¿sí? Cuáles son los puntos que nos pueden llamar la atención, los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento por igual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Nosotros vamos a tener acá la función derivada, que es la que ya calculamos, y los intervalos que corresponden, de menos infinito a 1, después tenemos de 1 a 7 y después tenemos de 7 a más infinito. ¿Sí? Hasta ahora lo que nosotros sabemos con lo que calculamos es que las derivadas en 1 y en 7 valen 0 porque justamente son lo que acabamos de despejar de las cuentas. Y lo que hay que hacer acá es tomar de los intervalos definidos un punto al azar, ¿sí? Y que esos puntos evaluarlos y ver cuánto nos da el resultado de esa derivada evaluada en cada uno de ellos. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, por ejemplo, en este sentido, yo voy a probar, por ejemplo, acá el 0 para este intervalo, el 2 para entre el 1 y el 7 y el 8 para este otro intervalo. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo las cuentas en Excel, ¿sí? Para hacerlo rápido. Fíjense que esta es nuestra función derivada, ¿no? Yo voy a poner acá los x, donde pusimos el 1, pusimos, perdón, el 0, el 2 y el 8,
y acá la derivada, ¿sí? O sea, f' de x, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cuánto nos queda de cada caso. Entonces fíjense, esto nos queda 1 menos, ¿sí? 8 por el de arriba, ¿ok? Todo esto dividido, ¿sí? Vamos a tener esto al cuadrado, todo esto más 7, ¿sí? Y acá vamos a hacer un pequeño ajuste, ¿no? Vamos a ver ahí, perfecto. Y lo que tenemos que preocuparnos simplemente es en el tema del signo, si da negativo o da positivo, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a ver que este nos queda positivo, ¿sí? Este nos queda negativo y este intervalo positivo. Es decir, cuando es positivo, quiere decir que en ese intervalo la función crece. Cuando es negativo, quiere decir que la función baja, ¿sí? Y cuando es positivo, sube nuevamente, ¿ok? A simple vista, podemos decir, fíjense, si hablamos del intervalo de crecimiento, que yo voy a poner con I sub c, el intervalo de crecimiento, en este caso, va a ser una unión de dos, ¿sí? Que lo voy a pintar acá en verde, ¿sí? Vamos a tener este, que es de menos infinito a 1, y luego este, que es de 7 a más infinito, ¿sí? Entonces, en este caso, el intervalo me va a quedar de menos infinito a 1, unión de 7 a más infinito. De la misma manera, ¿sí? El intervalo de decrecimiento es el otro, que es cuando baja. Entonces ahora el intervalo de decrecimiento nos va a quedar de 1 a 7. Por último, falta clasificar los números, los puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en x igual a 1? Si ustedes se fijan, en 1 previamente la función sube y luego baja. Entonces, mirándolo de esa manera, la lógica sería que en la función tenemos un máximo, ¿sí? Entonces ahí básicamente hay un máximo local. Y en x igual a 7, de la misma forma que baja y luego sube, hay un mínimo local porque actúa como si fuera un valle. ¿Se entiende? Entonces esa sería básicamente la idea. ¿Ok? Vamos a chequearlo, ¿sí? Dentro de nuestro parcial resuelto. A ver si estamos en lo correcto y si efectivamente estamos bien. ¿Ok? Vamos a hacer el segundo, ¿sí? En este caso el segundo parcial. Fíjense que acá la cuenta más o menos es la misma. O sea, el procedimiento, vamos a ver el enunciado, pero para que ustedes lo vean, esto es muy parecido, con lo cual no van a tener grandes dificultades. Fíjense lo que dice acá. Yo tengo una función, ¿sí? Me dice determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos relativos de f, ¿sí? Entonces, la única diferencia es el tema de la función, pero en definitiva no vamos a tener más inconvenientes en lo que son los pasos. Con lo cual, lo voy a recitar aquí nuevamente, ¿sí? Vamos a ver los pasos completos que hay que tener en cuenta para nuestra función. Recuerden que no estamos haciendo un análisis completo, sino que simplemente estamos haciendo un análisis, digamos, para extremos, ¿ok? Los otros puntos faltan un poco más. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Para análisis completo tenemos que repetir los pasos. Vamos a proceder, ¿sí? Con lo que nosotros tengamos ahora a continuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero nos pide el dominio de la función. Y si ustedes observan, es una función exponencial, ¿sí? Por definición, si es una función exponencial, no va a tener problema en lo que es el análisis del caso, justamente porque nosotros básicamente no tenemos, ¿sí? Básicamente en estos casos no tenemos problema con funciones, no tenemos extremos o algo que nos llame la atención con esta función. Con lo cual decimos, ¿sí? Que el dominio de f, ¿sí? Van a ser x perteneciente a todos los reales. Así que buenísimo de ese lado. Vamos entonces ahora a encontrar la función derivada, ¿sí? La primera regla que ustedes tienen que tener en cuenta cuando es una función derivada es que por ser una función exponencial, ¿sí? Y por está compuesta, con lo cual si está compuesta, lo más probable es que tengamos que usar la regla de la composición, ¿sí? Entonces, regla de cadena, fíjense, vamos a derivar primero lo que está en la parte inferior, que es el e, ¿sí? La derivada del e es lo mismo, si es el e a la x, con lo cual vamos a tener la misma función. Y luego nosotros tenemos la derivada del exponente por separado. Entonces esto nos va a quedar como e a la x al cuadrado menos 5x más 6 y luego multiplicada por la derivada de la función, que en este caso es 2x
menos 5. ¿Sí? Fíjense que por suerte también el dominio de la función derivada no presenta problemas porque es tanto una parte de la función que es exponencial, que de por sí no presenta problemas, y otra parte que es polinómica, con lo cual acá no hay problema y x pertenece a todos los reales. Así que esta parte ya está. Y vamos entonces ahora a la cuarta parte, que es hallar los extremos, ¿sí? Que es los puntos donde la derivada valga cero. Entonces en este caso, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta, ¿sí? Igualar la función que acabamos de crear a cero, ¿sí? Para despejar los puntos. Entonces, fíjense, vamos a venir de este lado, ¿ok? Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, por ejemplo, en este sentido, fíjense, vamos a tener esto igual a cero, ¿sí? Lo primero que a ustedes les conviene observar es lo siguiente. Fíjense que acá hay una multiplicación, ¿no? Donde nosotros, dentro de esa multiplicación, vamos a observar que la multiplicación nos da igualada a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente o uno o el otro de los términos puede ser que sean cero, ¿sí? Entonces generalmente uno lo que hace es abrir, ¿sí? Esa cuenta. Por definición, la función exponencial no puede ser nunca cero porque es una potencia con base positiva. O sea que esto va a ser distinto de cero siempre. De hecho, intenten despejarlo si quieren con logaritmos, se van a dar cuenta de que van a llegar a un error. Podemos también en un caso especial como este ya mirarlo desde acá, no hay problema. Y vamos ahora con la segunda parte de esta que es 2x menos 5 igual a cero. Entonces en este caso, si lo despejamos, 2x es igual a 5, paso sumando, y luego paso el 2 dividiendo y me queda 5 medios. Entonces hasta ahora, el único punto, ¿sí? Más complicado es el 5 medios. Acuérdense que nuestra función no tenía, ¿sí? Problemas de dominio, así que hasta ahora, si de nosotros hacer la tabla de Bolzano, solamente tenemos que contar con 5 medios y listo para hacer nuestra cuenta. Y por lo tanto ahora lo que hay que hacer es, ¿sí? Armar la tabla con el 5 medios. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta nuestra derivada, ¿sí? Por las dudas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la derivada, ¿sí? Vamos a ver el 5 medios, con lo cual vamos a tener el x de menos infinito hasta 5 medios. Luego tenemos 5 medios y luego de 5 medios, ¿sí? A más infinito. Vamos a ver cómo nos queda todo esto, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Vamos a tratar de sacar la función derivada, ¿ok? Entonces, esto nuevamente lo voy a hacer con eh, Excel, o también se puede hacer directamente acá si los números son medianamente fáciles, ¿no? Por ejemplo, supongamos vamos a elegir el cero, ¿sí? Y luego vamos a elegir acá entre el 5 medios, 4 medios es 2, vamos a elegir 3, por ejemplo. E a la algo siempre va a dar positivo, ¿sí? Y, por ejemplo, 2 por 0 es 0, menos 5 es negativo, con lo cual toda esta parte es negativa y la función en este intervalo baja, ¿sí? Con 3, 6 por 2 es 3, menos 5 es positivo, esta parte es positiva, entonces la función sube, ¿sí? Con lo cual, por suerte, fíjense, gracias a Dios, la cuenta es bastante más derecha de lo que uno podría imaginar. Intervalo de crecimiento me va a quedar con x entre menos infinito y 5 medios, ¿sí? El intervalo de decrecimiento, perdón, mala mía, esto es de decrecimiento, ¿sí? Así que este es el que baja. Luego vamos a tener este, que es el que sube. Entonces esto es x perteneciente de 5 medios a más infinito, ¿sí? Y como lo que ustedes ven acá, si lo leemos de izquierda a derecha, la función baja, luego sube, con lo cual hay, ¿sí? Un mínimo local en x igual a 5 medios. Vamos a ver ahora el tercer caso, que consta de lo siguiente. Como ustedes ven, simplemente hay que resolver esa integral que aparece ahí, ¿no? Y la verdad es que mirándolo de entrada parece una integral bastante fea o algo, la verdad que no muy agradable, ¿ok? Con lo cual, bueno, si empezamos a analizar un poco, la verdad que puede ser algo que nos dé bastantes dolores de cabeza. Sin embargo, yo los invito a que ustedes cuando se encuentren con algo de este estilo y sepan que están estudiando por una determinada materia, siempre el alcance del problema va a estar dentro de los límites de lo que a ustedes les pidan, dentro de lo que ustedes saben. Con lo cual, por más que uno no lo vea de entrada, la forma de resolver esto siempre es a través de
lo que ustedes conocen. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos hasta ahora? Dos métodos para esta materia, que son el método de sustitución, ¿sí? Y luego el método de partes, ambos para resolver las integrales, ¿correcto? Entonces, la idea es decir, bueno, ¿cuál en este caso de los dos nos conviene usar? Y la idea es que, por ejemplo, partes es un método que ustedes recordarán, se usa generalmente cuando nosotros tenemos en general, ¿sí? ¿Sí? Dos partes o dos funciones de familias distintas. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente de las funciones clásicas, ¿ok? De las trigonométricas, exponenciales o logarítmicas, o mismo las polinómicas, uno claramente ve que son distintas. En general, esta es como la regla a grosso modo para poder saber si ese es el caso o no. Y también lo mismo con lo que pasa con sustitución, es algo similar, pero en este caso un poco distinto por el hecho de que en general hay una composición de funciones involucrada. Entonces, en este caso es un poco también la idea. Bueno, en este caso yo diría que lo más probable es que se aplique el primero de todos, justamente porque nosotros, ¿sí? Lo que vemos en la función, si bien no lo vemos de entrada, pero fíjense si observamos un segundo la cuenta, ¿no? Hay una multiplicación, ¿sí? De coseno de 5x y luego tenemos esto que es 9 más seno de 5x a la octava, con lo cual ya de entrada tenemos algo bastante más complicado. Y un dato y no menor es que muchas veces se pueden aplicar los métodos varias veces, ¿sí? En varios pasos, para ir resolviendo la integral de mayor a menor y luego ir bajando o ir desarmando nuevamente el nivel hacia lo que nosotros originalmente queríamos. Esto es un dato importante a la hora de nosotros poder hacer las cuentas como corresponde. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Yo lo primero que diría en este caso es lo siguiente. Con esta integral tratemos de ir desde lo más interno, ¿sí? Lo que está más adentro de todo. 5x aparece repetido en ambos lados, con lo cual vamos a elegir, por ejemplo, sustituir con la letra 5x, la letra u, ¿sí? Vamos a empezar a hacer nuestra primera cuenta y luego vamos a, como dijimos recién, hacer las derivadas que corresponde con el diferencial de x, ¿no? Derivada de u respecto de x, ¿sí? Esto me queda como 5 y voy a despejar el diferencial de x, o sea, derivada de u me queda como 5 diferencial de x y luego despejo el diferencial de x y esto me queda como de diferencial de u dividido 5. Entonces ahora cuando escribo nuevamente la cuenta, esto me queda coseno, ¿sí? De todo esto por 9 más seno de lo que acabamos de calcular, todo esto a la octava, todo esto por diferencial de u sobre 5. O sea que queda un u acá y queda diferencial de u sobre 5. Podemos sacar este 5 multiplicando como si fuera un quinto, ¿sí? Y la integral nos va a quedar igual, ¿sí? En este caso, ya nos queda un poco más simple de lo que teníamos en un primer momento, por suerte. Siempre nosotros lo decimos en clase, ¿cómo nos damos cuenta que la sustitución estuvo bien hecha? ¿Sí? Y simplemente la letra antigua, ¿sí? La letra X, entre comillas, ¿sí? Desapareció totalmente y solo queda la nueva letra U. Es una forma bastante sencilla conceptualmente, pero no por eso menos efectiva, de poder chequear si nosotros estamos haciendo bien las cosas o no. Entonces ya si vemos que la ecuación limpia queda en ese caso, perfecto, ya tenemos los casos listos. Después decimos, bueno, podemos tratar de probar a hacer otra sustitución, ¿sí? Ir en niveles, vamos guardando paso a paso los pasos que tenemos y vamos viendo cuáles son los que nos quedan, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, la idea sería la siguiente, decir, bueno, ¿qué otra composición hay? Y mirando la ecuación, nosotros vemos que tenemos esta suma, 9 más seno de u a la octava, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos decir, vamos a llamar una nueva sustitución b corta, a la cual vamos a llamar seno de u más 9. Luego vamos a hacer la derivada de b respecto de u, que esto nos queda como la derivada de seno, que es coseno de u, más 0, ¿sí? Derivada diferencial de b, que esto me queda como
coseno de u por diferencial de u, y ahora cuando despejo el diferencial de u y paso el coseno dividiendo, me queda diferencial de b dividido coseno de u. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esto dentro de nuestra cuenta, ¿sí? Fíjense, nuestra cuenta original, en este caso nos quedaba un quinto, ¿sí? De la integral de coseno de u, todo esto por b, que ahora lo voy a poner en verde, ¿sí? Todo esto a la octava, y luego el diferencial de u, que ahora pasa a ser diferencial de b, ¿sí? Dividido coseno de u. Y fíjense qué cosa, ¿no? Acá coseno de u se cancela con coseno de u. Entonces en limpio, ¿cómo nos va a quedar la cuenta, no? Vamos a tener, en este caso, un quinto, ¿sí? Todo esto por la integral de 8 por b, ¿sí? A la octava. Todo esto por diferencial de b, ¿sí? Es más, podemos seguir avanzando y luego sacar el 8 multiplicando y esto nos queda como 8 quintos de la integral de b a la octava diferencial de b. Entonces volvimos a chequear que la sustitución está bien hecha porque de vuelta desapareció la u y en su lugar tenemos la letra b por completo. ¿Vale? Entonces ahora ya podemos usar la tabla. ¿Sí? En este caso ya estamos en condiciones de poder usar la tabla de derivadas. ¿Sí? Fíjense, si ustedes tienen una función y tienen la función primitiva, por ejemplo, en este caso, x a la 8 es como si yo tuviera, ¿sí? Un x a la algo, ¿sí? Un x a la n, por ejemplo. Entonces la fórmula me va a quedar x a la n más 1, todo esto dividido n más 1. Si en este caso es b a la octava, esto queda como 8 quintos por b a la 9 dividido 9, ¿sí? Más la constante c. Fíjense, 8 no se puede cancelar con ninguno de estos. 9 por 5 es 45. Entonces vamos a tener 8 45 avos, ¿sí? De b a la 9 más c. Y ahora, una vez que ya terminé la integral, vuelvo a sustituir, ¿sí? Con las letras originales. Vamos a hacerlo paso a paso, pero se van a dar cuenta que esa es la idea principal, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Vamos a sustituir. ¿Qué es lo que teníamos? Bueno, b corta, que en este caso nos quedaba como seno de u más 9, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de este lado. Vamos a ver, esto nos queda 8,45 avos de seno de u más 9, todo esto a la novena, más la constante, y luego teníamos la otra sustitución de que u me quedaba como 5x. Acuérdense que yo tengo que contar con la letra original que tenía, ¿sí? Entonces en este caso, una vez que tenemos todo esto, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que a partir de esto tenemos 8,45 avos, ¿sí? De seno de 5x, ¿sí? Más 9, todo esto a la novena y todo esto más la constante. Puede parecer una cuenta un poquito difícil, pero básicamente hay una buena manera de poder resolverlo, que es de poder chequearlo, mejor dicho, que en este caso se puede pensar, ¿sí? Como si fuera, se puede pensar, por ejemplo, como si fuera un, haciendo la derivada de la función, que no hay problema, o también con cuentas similares. Igualmente estoy revisando para corregirlo, pero ahora dame un segundo. En este caso, este b a la octava, sí, acá me equivoqué yo con este 8 que está multiplicando, no debería ir ahí, ¿sí? Así que vamos a corregir esto rápidamente. Y en este caso, vamos a tener que todo esto queda con un 1,45 avos, exactamente. Con lo cual, nada, ¿sí? Eso básicamente es el resultado de la cuenta. Si vamos ahora al otro parcial, ¿sí? Acá vamos a ver algo similar con esto, fíjense. Nosotros en este caso, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Fíjense con qué nos vamos a encontrar. Es algo muy similar, ¿sí? Yo les diría que hasta podemos seguir los pasos o el mismo criterio, ¿ok? Pero ¿a qué tenemos que prestar atención en estos casos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este caso, vamos a prolejar un poquito esta integral, pero fíjense que básicamente nos pide algo bastante parecido, ¿no? Calcular esta cuenta y de vuelta vamos con los mismos métodos que teníamos al principio, ¿sí? Tratar de ver, en la medida de lo posible, ¿no?
cuáles son, digamos, las técnicas que podemos aplicar. En este caso, lo primero que nosotros vemos es que dentro de la raíz cuadrada hay una función, ¿sí? Que está al cuadrado, que en este caso nos puede ser de utilidad para poder decir, bueno, lo más probable es que haya una composición dando vueltas ahí y que eso sería lo más cercano al método de resolución que tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, vamos a probar a hacer una sustitución simple, simple, ¿sí? Para empezar. Que esto nos quede como 2x al cuadrado más 5. Y luego, cuando tengamos que hacer la sustitución completa, ¿sí? Cuando vamos a tener que hacer la derivada, esto nos queda derivada de u respecto de x, que acá vamos a tener 2 por 2 por x, ¿sí? O sea que esto nos queda 4x por diferencial de x, y luego cuando despejamos el diferencial de x nos queda como diferencial de u dividido 4x, ¿ok? Esa sería la idea. Vamos a tratar de reemplazarlo dentro de nuestra cuenta, ¿no? Esto nos queda la integral de 3x por la raíz de u, ¿sí? Que es nuestra sustitución original, y luego, ¿sí? El diferencial de x que ahora pasa a ser, ¿no? Diferencial de u dividido 4x. Fíjense lo siguiente, ¿no? X con X uno está dividiendo, esto está multiplicando, así que se van. Y 3 cuartos lo puedo sacar por fuera, ¿sí? O sea que en este caso me queda la integral de la raíz de u, diferencial de u, ¿sí? Cumplimos el objetivo porque la integral quedó limpia, quedó sin la letra original, con lo cual está bien hecha, o por lo menos bien planteada, o es una buena opción. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es simplemente, ¿sí? Pensarlo como una integral. Esto nos va a quedar la integral de u a la 1 medio, ¿sí? Diferencial de u. En este caso, para la regla, como dijimos antes, ¿no? U a la 1 medio más 1, todo esto dividido, 1 medio más 1, y luego sumado la constante. Ya cuando pasamos a este paso, ya está hecha la parte de tabla, con lo cual las integraciones ya tuvieron sentido. 1 medio más 1 es 3 medios, ¿sí? Y luego acá tenemos 1 medio más 1 que también es 3 medios, ¿no? Más la constante. Y esto acá nos va a quedar como 2 tercios por u a la 3 medios, más la constante. Y esto nos queda como 2 tercios. Ahí volvemos a reemplazar lo que teníamos al principio. Y esto nos queda como 2x al cuadrado más 5 a la 3 medios más la constante. Fíjense que el ejercicio dentro de todo por suerte es más sencillo, termina ahí, no tiene grandes dificultades, ¿ok? Pero básicamente esa sería la idea a resolver, ¿está bien? Tengan cuidado con este tipo de ecuaciones. Y para chequear que esté ok, lo que se puede hacer sencillamente es hacer la derivada de la función y chequear que efectivamente nos quede como hemos prometido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a ver la cuenta, cuánto nos quedaría. Vamos a ver, esto queda 3 medios. Ah, perdón, acá me olvidé algo, que estos son los 3 cuartos que estaba multiplicando por fuera, ¿no? 3 cuartos, y al multiplicar por 3 cuartos, 3 con 3 se va, ¿sí? Fíjense, y esto nos queda 1 medio, ¿sí? Al momento de hacer el chequeo, se van a dar cuenta, si hacen la derivada, que efectivamente eso es lo que les va a quedar cuando hagan las cuentas como corresponde, ¿está bien? Así que bueno, esa sería la idea para este caso. Vamos a ver ahora problemas de cálculo de área, ¿sí? Si ustedes se fijan, digamos, los pasos a seguir, o por lo menos repasan de ejercicios anteriores, lo que se van a dar cuenta es que, por suerte, este tema es bastante mecánico y bastante de sentido común si uno sabe cuáles son las reglas que hay que seguir y cuáles son los pasos que no podemos perdernos, ¿no? Vamos a repasar rápidamente cuáles son un checklist, ¿sí? En primer lugar, lo que hay que hacer es hallar, ¿sí? La intersección de las dos funciones, de f con g. Esto básicamente para ver o evitar de ver si hay problemas en nuestros intervalos o en cuestiones por el estilo, ¿sí? Luego, la idea en este caso es tratar de ver, ¿sí? Si el intervalo está limitado, ¿sí? En este caso no lo es, no lo está. Pero básicamente esto está bueno para ver cuáles son nuestras opciones en caso de que lo esté, ¿sí? Y luego, ¿sí? Con Bolzano, determinar quién es el techo y el piso de la integral. Porque esto es lo que va a pasar a formar parte de nuestro problema más adelante, ¿sí? Después de esto,
¿sí? Simplemente lo que hay que hacer es aplicar, ¿sí?, la fórmula de las integrales, ¿sí? Y ya el problema terminaría ahí, ¿ok? Entonces vamos a hacer simplemente esto es, ¿sí?, casi el 90% del estilo de ejercicio con el cual nosotros nos vamos a encontrar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de la intersección de f con g, simplemente lo que estamos haciendo es igualar ambas funciones, ¿ok? Entonces estamos viendo qué valor nos da o cuáles son los puntos con los cuales nosotros tendríamos que contar más adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, igualando la función, vamos a tener x al cuadrado menos 6x menos 5, que es igual a menos x al cuadrado más 2x más 5. En casos donde tengamos funciones cuadráticas, como ya hemos visto, lo ideal siempre es tratar de pasar todo un solo lado de la ecuación para poder trabajar más cómodos, ¿ok? Entonces, en este sentido, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar, supongamos, todo para el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pasar x al cuadrado menos 6x menos 5 menos x al cuadrado, que es más x al cuadrado, menos 2x menos 5 igualado a 0. Luego, como siempre, ¿no?, lo que hay que hacer es agrupar los términos por grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en este caso tenemos los términos lineales, los términos cuadráticos y los términos independientes. X al cuadrado más x al cuadrado, que me queda 2x al cuadrado, menos 6x menos 2x, que es menos 8x, y menos 5 menos 5, que es menos 10, que esto es igual a 0, ¿sí? Acá ustedes lo que pueden hacer es aplicar la resolvente directamente. Yo lo voy a hacer con Wolfram porque es un poco más rápido, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, para aplicar la resolvente, supongamos en este caso vamos a tener, ¿no?, 2x, supongamos 2x al cuadrado, menos 8x, menos 10, si no me equivoco. Sí, perfecto, igual a 0. Y vemos. Y pueden también factorizar o hacer las soluciones que ustedes quieran, pero ya les digo, en este caso, esto no es el centro del problema y pueden ser un poco más expeditivos a la hora de sentarse y resolverlos. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos, ¿qué es lo que sabemos nosotros con esto? Que las dos funciones se van a cortar en esos dos puntos, ¿sí? Se van a juntar en esos dos puntos, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en los intervalos, lo que vamos a ver es que en menos 1 y en 5, las dos funciones van a tocarse entre sí, ¿sí? Van a valer lo mismo en esos dos puntos. Con lo cual, nosotros ya sabemos, ¿sí?, que para aplicar, tenemos que aplicar Bolzano directamente con estos dos, ¿está bien? ¿Cómo es la idea? Bueno, básicamente, ¿sí?, lo que nosotros vamos a hacer es poner los valores de x, ¿sí?, que corresponde. Ya sabemos que nuestro intervalo está limitado ahí, ¿sí? No va a haber otros puntos donde se crucen las funciones, porque de haber habido esos puntos, ya hubiéramos sabido, ¿sí?, cuáles eran, porque hubieran salido en la ecuación, ¿se entiende? O sea, esto no tiene, es una lógica bastante cerrada, no tiene demasiada vuelta. Y lo que sabemos es que las funciones f y g, tanto en menos 1 como en 5, valen lo mismo. No sabemos cuánto valen, pero sí sabemos que valen lo mismo. Y lo que hay que hacer en este caso es buscar un punto, ¿sí?, donde nosotros, en el punto en el medio de ese intervalo, que sea testigo, en el cual nosotros vamos a reemplazar la imagen de nuestra función en f y g y vamos a ver quién es más grande en todo ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en ese caso, supongamos yo voy a elegir el 0, ¿sí?, porque es una cuenta entre todo rápida, fácil y se puede sacar sin problema. Entonces, en este sentido, ¿sí?, supongamos que yo voy a hacer f en 0, ¿sí? Esto me queda, por ejemplo, 0 al cuadrado menos 6 por 0, que es 0, menos 5, que es menos 5, así que lo vamos a poner acá. Y si yo hago g en 0, esto me queda 0 al cuadrado más 0, más 2 por 0, que es 0, más 5, que es 5. ¿Qué es lo que veo? Que en este caso, g es más grande que f, con lo cual esta va a pasar a ser el techo de mi expresión y este va a pasar a ser el piso de mi expresión. ¿Está bien? Esto es muy importante porque es lo que nosotros vamos a aplicar después en nuestra área, ¿ok? Entonces, simplemente, ahora para calcular el área, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? El área va a ser la integral entre el extremo inferior y el superior de nuestras funciones techo menos piso, ¿sí? O sea, hicimos toda esta cuenta justamente para qué, para poder hacer, ¿sí?, esa resta y ver cuánto nos queda en definitiva. ¿Quiénes son A y B? Bueno, la gran mayoría de las veces van a ser justamente esos dos números
que nosotros encontramos. Puede ser, como hemos visto en casos anteriores, donde haya más de un intervalo, en cuyo caso hay que hacer un poco de trabajo extra, ¿está bien? Pero esa es un poco la idea. Entonces, fíjense, vamos a hacer la cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a citar las funciones acá, a ver cuánto nos queda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? En este caso, yo voy a tener el área, que esto me queda la integral entre -1 y 5, ¿sí? Son los extremos, y voy a poner las dos funciones. Techo, que es la función g, o sea que esto me queda menos x al cuadrado más 2x más 5, ¿sí? Todo esto menos piso, que esto es x al cuadrado menos 6x menos 5, todo esto por diferencial de x. Y de acá ustedes tienen muchas maneras de resolverlo, ¿sí? Yo lo que les diría es que básicamente lo mejor que pueden hacer es organizar, por ejemplo, en este caso, si hay un paréntesis, resolver el paréntesis, es decir, abrirlo con las distributivas, con los números, con todo lo que haya que tener dando vueltas o que haya que tener en cuenta, eso no hay problema, ¿sí? Y en ese caso después ver cómo queda. Entonces vamos a tener menos x al cuadrado más 2x más 5, este menos que cambia los signos de todo lo que está dentro, entonces queda menos x al cuadrado más 8x más 5, ¿sí? Todo esto diferencial de x, ¿sí? Luego voy a hacer lo mismo que hicimos antes, agrupar las potencias del mismo grado en el mismo término, ¿sí? Fíjense, menos x al cuadrado, que es menos x al cuadrado, que es menos 2x al cuadrado, así que no hay problema. 2x más 8x más 6x, perdón, porque 8 es el resultado final, así que esto queda como 8x positivo, ¿sí? Y luego tenemos más 5 que es más 10, ¿no? Y ahora diferencial x. Y lo que se puede hacer ahora es las reglas que vimos antes, ¿no? Por ejemplo, primero separarlo en sumas. Entonces tenemos la integral entre -1 y 5 de menos 2x al cuadrado diferencial de x, más la integral entre -1 y 5 de 8x diferencial de x, ¿sí? Y luego más la integral entre -1 y 5 de 10 diferencial de x, ¿sí? Y ahora resolverlos como corresponde, ¿no? Ahí sí aplicar la tabla. Menos 2 por x al cubo sobre 3. Fíjense que ahí estamos aplicando las reglas de Barrow de las tablas sin problema. Más 8 por x al cuadrado sobre 2 entre 5 y menos 1, ¿sí? Más 10 por x entre 5 y menos 1, ¿no? Y luego sí aplicar a partir de acá Barrow, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me queda menos 2 tercios por 5 al cubo menos menos 1 al cubo, ¿sí? Más 3 medios por 5 al cuadrado menos menos 1 al cuadrado, más 10 por 5 menos menos 1. Entonces, por ejemplo, esto nos quedaría, ¿sí? 5 por 5, 25, ¿sí? 5 por 5, 25, por 5, 125, menos 1, menos 1 que es 126, o sea que esto nos queda menos 2 tercios por 126, ¿sí? Más esto que queda 25, menos 1 que es 24, o sea que esto queda 3 medios por 24, y después acá esto que nos va a quedar como 10, 5 menos 1 que es 4, o sea que esto nos queda 40. ¿Está Entonces ahora simplemente lo que hay que hacer, para hacerlo más fácil esto, vamos a chequear a ver si le estamos bien con los resultados, pero en definitiva, si la cuenta nos da OK, tendríamos que estar tendiendo hacia algo por el estilo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un resultado, vamos a hacer un chequeo rápido, ¿sí? ¿Cuál es la forma de chequear si esto está bien o no? Bueno, básicamente la forma de chequearlo es que el resultado nos tiene que dar un número positivo, porque estamos calculando un área. No todas las áreas en matemáticas son positivas, pero las que nosotros estamos calculando en este caso sí debería hacerlo por nuestra cuenta en general. ¿Está bien? Entonces, nada, hay que tenerlo presente por las dudas para nuestro resultado final. ¿Ok? Entonces, fíjense en este caso, ¿sí? Hasta ahora estamos sustituyendo los números igual, no hay problema, ¿sí? Y hasta ahora todo ese resultado nos va a dar 72. Con lo cual, la cuenta hasta ahí está bien hecha porque es un área positiva, ¿sí? Y nos va a quedar de la misma forma. Entonces, este está OK. Bien. Ya les digo, no todas las áreas son positivas, pero en esta materia nosotros las vamos a considerar como tales. Y fíjense que acá no hizo falta hacer el dibujo, ¿sí? Podríamos haberlo hecho, no hay problema, pero si ustedes lo quieren chequear, lo que pueden hacer es verlo acá en Wolfram. Por ejemplo, ponen área, ¿sí? Entre, en este caso, y ponen las ecuaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestra área va a ser entre, supongamos, x al cuadrado menos 6x menos 5, ¿sí? Que es una de las áreas,
y después la otra, que en este caso vamos a tener menos x al cuadrado, ¿sí? Más 2x más 5, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda. Generalmente Wolfram lo que hace es hacer un dibujo y trata de fijarse. Fíjense que acá está resuelta el área, ¿sí? Solución paso a paso. Y de hecho tenemos este dibujo, ¿sí? A modo de clarificar todas las dudas. Esto ustedes también lo pueden hacer, no hay problema. Y si lo quieren a modo de chequear, creo que suma bastante. ¿Ok? Así que se los dejo acá por las dudas para que lo tengan en cuenta. Bien, y ahora vamos con el otro, el último que es, este es un poquito más complicado, ¿sí? Pero también es un poco más interesante para poder hacerlo, que en este caso consta de lo siguiente, ¿sí? Fíjense, acá ya tenemos tres funciones, ¿sí? Vamos a tener dos funciones f y g y una recta vertical. Con lo cual le agrega al problema un poquito más de complejidad, no mucha, pero sí algunas cosas como para tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Cuál sería la idea acá? Fíjense, dice, quiero la área limitada por el eje X, el gráfico de F, el gráfico de G y la recta de ecuación X igual a 4, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ir viendo un poco todas las cuestiones. Yo les diría que acá lo ideal es que cuando son varias, a veces la estrategia para hacerlo más ordenado es hacer un dibujo. Entonces vamos a tratar de fijarnos, por ejemplo, con GeoGebra, ¿sí? Y vamos a tratar de dibujar todas las rectas y las funciones como para tener una idea, ¿sí? Pues después eso nos sirve para ver con qué figuras es más probable que hagamos las intersecciones o cuáles son las que funcionan más fácil, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá yo tengo el eje X, que el eje X como función es la recta que vamos a llamar y igual a 0, ¿sí? Es una de las rectas, que acá la pusimos en verde. Después tenemos la otra que es 3x, entonces en este caso vamos a tener como 3x como una función, que es la que está en azul. Luego tenemos 3 dividido x, que es otra función que vamos a poner acá, que es 3 dividido x, que es la que está en rojo. Y finalmente la recta vertical, que en este caso es x igual a 4, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ponerlo como corresponde, x igual a 4. Y tenemos en definitiva esto. Entonces, fíjense, esta es el área que hay que calcular, ¿no? Con los colores vamos a ponerle un color un poquito más distintivo, ¿sí? Acá como para tener una idea, ¿no? Supongamos que en este caso tenemos un color negro, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, entonces el área en definitiva nos queda así. Entonces gráficamente ya tenemos una idea, porque acá es importante, como es un problema un poquito más complicado, acá lo importante es tratar de establecer una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Primero que la fórmula de área que nosotros nos fijamos para las integrales sirve solamente si nosotros estamos trabajando con un área específica que tiene un techo y un piso definido. Por lo tanto, ¿sí? Se entiende que tiene algo bastante limitado en cuanto a, ya les digo, como vimos recién, techo y piso. Si no lo tiene, entonces hay que tener cuidado y probablemente haya que desarmar el problema en más partes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Primero, si nosotros nos fijamos, ¿sí? Vamos a ver que esto usando la imaginación, acá hay algo importante. Nosotros tenemos varias intersecciones, pero si nosotros nos tenemos que prestar atención, son las voy a señalar acá en amarillo. Las intersecciones importantes son las que son la esquina de nuestras figuras, ¿ok? Y vamos a ver que en este caso, ¿sí? Acá hay algo muy interesante, que es esta recta que estoy dibujando acá, separa dos regiones. Fíjense, por ejemplo, esta que voy a pintar en verde, ¿ok? En este verde suave, es un área que tiene un techo que es la función celeste y un piso que es la función verde. Entonces acá nosotros podemos llamarle a esta área 1, ¿sí? Por otro lado, la que voy a pintar en rojo suave, que es la que está al lado, ¿sí? Que es todo esto que ustedes ven acá al lado, tiene el techo que es la función roja y el piso que es la función verde. Entonces, en ese caso, por ser, acá la lógica aplica igual, tenemos otro techo, tenemos otro piso y es más o menos lo mismo, ¿está bien? Entonces, en este sentido, esto por ser otra área, nosotros podemos pensar el área como una suma de dos, ¿sí? Entonces vamos a ver, área va a ser el área 1 más el área 2, ¿está bien? Cada una con su techo y su piso. Nosotros acá también podemos tomarnos el trabajo, ¿sí? De buscar las intersecciones manuales, no hay problema. Ya que tenemos la herramienta de dibujo, ya sabemos más o menos cuáles son. Si ustedes quieren repetir los pasos anteriores, lo pueden hacer. Pero esta alternativa de los dibujos es un poco, algo un poco distinto, un poco más creativo también y que sirve como alternativa.
Entonces, en este caso, vamos a ver, fíjense, si lo describimos, el área 1, vamos a ver las áreas como corresponde mirando el gráfico, ¿no? Acá voy a armar un gráfico, ¿sí? Donde nosotros vamos a poner, ¿sí? Lo siguiente, ¿sí? En este gráfico vamos a poner, por ejemplo, las áreas, ¿sí? ¿Quién es el techo de cada una? ¿Quién es el piso de cada una? Esperen que vamos a ponerlo un poquito mejor. Piso. ¿Quién es A? ¿Sí? Y quién es B. Es decir, quién es el extremo inferior de la integral, quién es el extremo superior y después básicamente cómo viene la mano, ¿no? Entonces vamos a ver cada una. Yo voy a tener el área 1 y después voy a tener el área 2, ¿sí? Entonces voy a tener el área 1 tiene techo, que es la función celeste, que es la que pusimos acá, 3x, ¿sí? Y el piso, que es la función verde, que en este caso es 0, ¿sí? A, que es el extremo inferior de la integral, que es el valor 0, y B, que es el extremo superior, que es el valor 1. Así que perfecto, ya lo tenemos desde ahí. Cuando vamos al área 2, fíjense, el techo es la función roja, que acá aparece como 3 dividido x. El piso es la función verde, que aparece como 0. Y acá pasa algo muy interesante, fíjense. Una de las rectas, que era la recta vertical x igual a 4, ya aparece como parte del borde de nuestro intervalo, con lo cual nosotros ya directamente podemos citarlo ahí sin problema, así que no hay problema, y en este caso el extremo inferior es el mismo, es 1 y este es el 4. Entonces ya con esto, solamente con esto y mirando el dibujo, ya tenemos una idea bastante aproximada de cómo podemos plantear la integral sin hacer demasiadas cuentas, ¿ok? Entonces vamos a plantearlas como corresponde. Dijimos área 1, ¿sí? Nos va a quedar la integral entre 0 y 1 del techo menos piso, que es 3x menos 0, todo esto diferencial de x. Y ahora vamos a proceder, ¿no? Entonces venimos acá, esto nos queda la integral entre 0 y 1 de 3x, diferencial de x, que esto nos queda como 3 por x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 1 y 0, o sea que esto nos queda como 3 medios por 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, aplicando Barrow, y esto finalmente nos queda como 3 medios, ¿sí? Si hacemos lo mismo para el área 2, esto nos va a quedar como la integral entre 1 y 4 de 3 sobre x, ¿sí? Menos 0, todo esto diferencial de x, y en este caso esto nos va a quedar como la integral entre 1 y 4 de 3 dividido x, diferencial de x. Fíjense que el x lo puedo sacar por fuera de la integral, o sea que esto me va a quedar como 1 sobre x, diferencial de x, ¿sí? Acuérdense que la integral de esto es logaritmo, ¿está bien? Entonces, en este caso esto me queda como 3 por logaritmo natural de x entre 4 y 1, y acá vamos a tener 3 por logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 resulta que es 0, y esto nos queda como 3 logaritmo natural de 4, que es un número positivo. Con lo cual, el área total ahora va a pasar a ser 3 medios más 3 por logaritmo natural de 4, y sabemos que es un número positivo. ¿Está bien? Así que, por suerte, no hay problema. Vamos a chequear los resultados, ¿sí? A ver si están por acá. Bien, esta vez que en este caso no están, pero bueno, por lo menos lo tenemos en cuenta en este sentido. Vemos que es una área positiva. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es pensarlo como una suma, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo área entre 3x, ¿sí? 3x y 0, ¿sí? Y acá le digo cuando x, ¿sí? X igual a 0 y x igual a 1, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver más o menos cuánto nos queda. En general lo que se puede hacer es, si no directamente, si uno sabe que la integral está bien planteada, tratar de resolverlo con integrales. Entonces, por ejemplo, le digo que lo integre, ¿sí? En este caso 3x menos 0, ¿sí? Y acá le digo x, por ejemplo, entre 0 y 1. Esto sería, por ejemplo, el área 1, ¿no? Acá me dio 3 medios, perfecto. Luego voy a hacer 3 dividido x menos 0 y x entre 1 y 4, que era la otra área que habíamos dicho en su momento, que en este caso me queda logaritmo de 64, ¿sí? Vamos a chequear a ver, acá me quedó como logaritmo natural. Bien, a ver si estamos en lo correcto. Acá 3 dividido x menos tanto. Claro, porque
acá pasa como potencia. Es una propiedad que nosotros no vimos, que es 4 por 4 16 por 4 64, el logaritmo de 64. Es lo mismo, no hay problema. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Estos modelos de parcial como para que ustedes los puedan revisar y los puedan ver. Gracias por la atención, gracias por los likes y por el apoyo que estamos recibiendo al canal, que eso nos sirve muchísimo. Espero que este material les sirva, muchos éxitos. Y nada, nos estamos viendo próximamente. Si tienen dudas, acuérdense, escríbanlo abajo en los comentarios o de última, mándenos una foto con la duda al grupo de Telegram, que lo estamos viendo desde ahí. Así que bueno, nada, abrazo, suerte y buen fin de semana.